En la vez pasada terminamos, todavía seguimos con la cuestión de la sintaxis del genitivo. Aprovechamos, déjenme poner esto acá. La vez pasada aprovechamos la teoría, la teoría de las oraciones de genitivo para ver, para repasar la sintaxis del genitivo, dado que estamos mezclando sintaxis oracional, en este caso sintaxis del verbo, los verbos copulativos, en donde este verbo ser, comentábamos que no indica acción sino sustancia, entonces se le llama intransitivo ontológico. Una de las construcciones de este verbo es que presente sujeto y en lugar de un predicado nominal que se construya con un genitivo. Entonces, dado este genitivo, es que nosotros empezamos con la sintaxis del genitivo. El primero que comentábamos era este genitivo de materia. Ya tienen en la grabación lo que estuvimos hablando, el genitivo de materia. Luego, en la construcción que se hace a partir de la construcción de genitivo, perdón, de la copulativa posesiva, que va con sujeto más dativo posesivo. Acuérdense que verbo ser, como acá, verbo ser, y luego, Aida, tendríamos un nominativo como sujeto de eh, gramatical de esta oración copulativa, y en lugar de complementarse con un predicado nominal, como se esperaría, tenemos la presencia de un dativo. Entonces, este dativo hace que la oración, se traduzca, que la oración se considere como oración copulativa posesiva, en donde voy a tener la traducción del verbo ser como tener. ¿Ah? Propiamente el dativo es el que se traduce como nominativo, entonces mi padre tiene, y al traducirse el verbo como el verbo tener, como un verbo transitivo, necesito un objeto directo. Entonces, el nominativo gramatical es el que se traduce como objeto directo. Ahora, creo que en algún momento lo comentamos también la vez pasada. José María nos decía que equivale a esa construcción de la casa es para mí, o la casa es para mi padre, ¿no? La casa es para mi padre. Entonces, de alguna manera tiene esta idea de posesión, ¿no? Posee. A partir de es más, lo voy a separar aquí. A partir de de esa construcción de sujeto con dativo posesivo, se construye también la misma construcción, pero ahora, en lugar de ser un dativo posesivo, voy a tener un genitivo posesivo. La construcción se hace con genitivo. Creo más bien que este era lo que observaba José María, ¿no? La casa es de mi padre, en donde tengo aquí el verbo ser. Déjenme ver. Tengo el verbo ser, de nuevo, el nominativo como sujeto, domus, y luego tengo un genitivo que está relacionado, bueno, es un genitivo posesivo, pero que también se puede traducir, como en el caso del dativo posesivo, mi padre tiene una casa, nada más que aquí sí cabe más, se adecua más la traducción de la casa es de mi padre, que mi padre tiene una casa. En el caso del dativo posesivo es mejor hacer esta conversión, ¿no? Esta conversión de que el dativo es el que se traduce como nominativo y el verbo por tener y el nominativo como objeto directo. Entonces, en este tipo de oraciones hicimos la introducción a la sintaxis
del genitivo, en donde vimos el genitivo de materia, la puerta es de madera, y el genitivo posesivo. Muy cercana esta construcción al genitivo, muy cercana al genitivo, al dativo posesivo. A partir de aquí, sí me escuchan, ¿verdad? A partir de aquí, ahora vimos los distintos tipos de genitivo que hay, estudiamos que también en construcciones copulativas podemos encontrar genitivos subjetivos, vimos la vez pasada también los genitivos objetivos, genitivos de nombre de persona o de parentesco, lo vimos la vez pasada, el genitivo explicativo o aposicional, quizá sea más común relacionarlo con el aposicional, vimos el genitivo de cualidad o descriptivo y nos quedamos en el genitivo partitivo, ¿no? Vamos a ver ahora, bien, vamos a ver ahora el genitivo de estimación, bien. Entonces, si se fijan, en el genitivo de estimación vuelvo a tener la construcción para entender este genitivo de estimación ahora presente en las oraciones copulativas. De nuevo tengo mi oración con verbo ser, aquí me faltó marcar, fue la última que vimos en la vez pasada, el de genitivo partitivo. El genitivo de estimación, estas cosas son, y luego se pone un genitivo, un adjetivo en genitivo, en este caso parvi, o bien, fíjense en la siguiente oración, tuae literae, perdón, ya estoy leyendo magni, por eso me fui salió el sonido de i, tuae literae sunt magni, y después tiene un dativo, este dativo que aparece en las oraciones copulativas también, no como dativo posesivo, sino como un dativo de opinión extra, digámosle así, extra a los actantes o los argumentos que debe tener, los elementos necesarios. A esos elementos necesarios, Aida, se le denominan actantes o argumentos, o sea, un sujeto, una oración debe tener sujeto necesariamente y debe tener objeto directo o predicado nominal, de acuerdo a la naturaleza del verbo. A estos se les llaman argumentos o actantes, los elementos sintácticos necesarios. Entonces, hay un dativo, pero extra a esos elementos necesarios, porque el elemento necesario, ¿cuál es? Según lo que estamos viendo, que esta oración tiene un sujeto, acuérdense, nuestro código de colores, en este caso, tuae literae, en el caso de la primera oración, aec, y, por ejemplo, en la siguiente, cuyo verbo es sunt, de nuevo veo la relación entre ese verbo y el sujeto, rumores, ¿ah? Como sujeto. Y luego el siguiente actante va con genitivo. No lleva aquí ni un predicado nominal, no lleva aquí complemento circunstancial, no lleva un dativo posesivo, ¿no? Lleva un genitivo. Acuérdense que muchas veces los adjetivos van en caso genitivo, entonces se le considera genitivo de estimación, ¿no? Parvi, ¿no? Aquí tengo. Magni, unius asis, ¿no? Entonces aquí, en este caso no es un adjetivo, sino es un sustantivo, que indica justamente ese valor, esa cualidad que se le está otorgando. Entonces, estas cosas son parvi, son de poco. ¿Son de poco qué? De poco valor. Tus cartas son, al contrario de parvi, magni, de gran valor. Son de gran valor para mí, ¿no? Bien. En mi opinión,
lo que les decía de ese dativo de opinión, son de gran valor. Y los rumores o las habladurías son de menos, o son de un as, son de un solo as, vamos a decir acá, de un solo, ay Dios mío, ahí sí me siento, de un solo as. Es como cuando decimos luego, no vales ni una casa de quinta o ¿no? Una opinión de quinta o de cuarta, luego decir, ¿cómo se dice? ¿De cuarta o de quinta? O los dos. Ya ni me acuerdo cómo se dice, Aida. ¿No te acuerdas? No sé si esto también lo Me suena más como de quinta, ¿no, de Miss? quinta, ¿verdad? De quinta. Ujú. Bueno, creo que las dos se ocupan, lo Creo que de las dos se cuarta, ¿no? ocupan, ¿no? Para Sí, decir, para hablar de ese valor, ¿no? De poco, para sí, considerar el sí. poco valor que pueda tener, ¿no? Mm, Entonces, a eso pues le sí, llamo genitivo de estimación. ¿M? estimar. Sí. Ay, Dios mío. A veces me quedo trabada ahí por la cámara con una imagen medio diabólica. Ustedes disculpen. Por eso apago la camarita. Ándale, Ludo, para que sigas defendiendo la belleza de nosotras, tus compañeras y maestras, ¿no? Luego se nos queda ahí la cámara media rara. Ahora vamos con el genitivo de relación. De nuevo, vuelvo a tener el verbo ser, estamos relacionando, entonces acuérdense, esta construcción de oraciones copulativas, más bien las oraciones copulativas, que en lugar de un predicado nominal, tienen como actante o como argumento, debería llevar un predicado nominal, presentan un genitivo, ¿sí, Aida? Entonces vienen otro tipo de genitivos que el que generalmente conocemos, todos determinan. Acuérdense que en general un genitivo determina, un genitivo especifica, ¿no? Pero dependiendo la construcción y el tipo de genitivo, el significado es que van a tener estos distintos, el contexto, valores. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, hay confianza o la confianza existe. ¿Hay confianza? Sí existe. La confianza que te tengo pero es en cuanto al dinero. Ajá. Argenti. Fides, de nuevo. Bien. Lo mismo acá, talenta, los talentos. Talenta en cuanto a monedas, los talentos, los dólares, los euros, Fifi. Esos euros te los doy, estos son, pero ¿a título de qué? ¿En cuanto a qué? Yo te tengo confianza, Aida, te tengo confianza. En cuanto al dinero se refiere, Aida, ¿no? En cuanto a tu prudencia, Graciela, en cuanto a tus conocimientos, ¿no? Existe la confianza. Entonces, fíjense muy bien cómo ahí estamos teniendo un genitivo de relación. ¿Relacionado con qué es esa confianza? La fe en cuanto al dinero. La fe del dinero, luego dice, la confianza del dinero. Los pesos o los dólares o los euros de dote, en cuanto a título de dote. Ujú. Bien. Estos genitivos, entonces, desde luego que también, dependiendo el contexto y dependiendo ciertamente, el significado del mismo genitivo, ¿no? Bien. Fíjense, las construcciones siguen siendo las mismas, con verbo ser. ¿Ah? De cuarta, ¿verdad, Nancy? Sí, yo también he escuchado de cuarta. De medio palo, dice Ludo. Ah, mira, de medio palo para abajo. Sí, Ludo, es el dueño de la casa.
tiene una casa, es para mi padre, sí, en cuanto a posesión. Fíjate que de hecho en muchos estudiantes, me he topado porque muchos estudiantes de latín, cuando este, entre las experiencias así que tienen de haber estudiado la lengua, y la relación entre los casos y las funciones, casi siempre relacionan, lo voy a escribir aquí, relacionan el genitivo, me dicen, el genitivo tiene la función de, y siempre dicen, genitivo es el posesivo, ¿no? Y bueno, mencionas que es tan solo uno de los valores del genitivo, o sea, más bien se generaliza que el genitivo es un determinante, ¿no? Un complemento determinante, igual que el dativo. Entonces, en tanto que determinante, no nada más es posesivo. Nosotros ya vimos que hay entre esos genitivos, vamos a tener, aparte de ese genitivo posesivo, que es el segundo que vimos, el que se asimila al dativo. Recuerden, tenemos el de materia, tenemos el posesivo propiamente, que luego, en razón de la preposición de, es el que muchas veces nos dicen que indica, por tener una preposición de, indica posesión, no siempre. Cuando decimos casa de descanso, no es lo mismo que decir casa de madera, ¿no? Aunque casa de descanso iría con dativo más bien. O sería un relativo, ¿no? Ahora, posesivo, ¿qué otros voy a tener? Según lo que estamos viendo acá, va a haber subjetivos, objetivos, lo ven aquí enlistado, de parentesco o de nombre de persona, explicativo, de cualidad o descriptivo. El explicativo más conocido como aposicional, partitivo, el de estimación, de relación, de culpa. Vamos a ver tanto el de culpa ahora como el de pena. Les digo, también dependiendo a qué palabra estén determinando, es que el sentido y el valor luego de ese genitivo se va a adecuar, ¿no? Bien. Entonces, de nuevo tengo aquí el verbo ser en las dos construcciones. El verbo ser, acuérdense que la relación entre el verbo y el sujeto, culpa, tengo aquí al principio, damnus, la condena o el daño, bien. Culpa est, damnus est. La culpa es de avaricia, una culpa de avaricia. Culpa de avaricia. Hay culpa de avaricia. Y la condena es, o hay condena, capitis, de pena capital, tanto de culpa como de pena, y se le da esa denominación. Fíjense que en algún momento, por ahí hubo algún profesor, espérenme un poco, déjenme, ahorita les sigo contando. A ver en dónde está esto. Entonces, con esto terminamos la sintaxis, los distintos tipos de genitivo que hay. Les recuerdo que pueden apoyarse, esta es una lista con los ejemplos aplicados a oraciones copulativas. Les recuerdo que pueden consultar y pueden bajar, acuérdense del repositorio, el material de la maestra Lourdes Santiago, ¿no? Entonces, sí, ahí está Ludo, justamente ese Ludo, justamente, ¿no? Que ya lo puso Ludo en el chat, pero creo que es ahí mismo donde ustedes han podido bajar el de la sintaxis del verbo. Gracias, Ludo, por estar ahí apoyándonos con esto. Ahora, vamos a empezar
con la tipología ahora, después de los verbos que se llaman intransitivos ontológicos, o sea, el verbo copulativo, vamos a empezar con la morfología, con la tipología de la tipología de la transitividad. Y entonces vamos a ver que en la transitividad nos vamos a encontrar con aquellas oraciones, ustedes ya lo saben, que aquellos verbos cuyo significado necesita complementarse o necesita trascender a otro elemento, que ustedes saben, ese otro elemento, ese otro objeto se llama objeto directo. O sea, si nosotros ahora con el genitivo estuvimos hablando de un caso que determina o que especifica el nombre, voy a volver a escribir aquí la situación, ¿no? El ejemplo. Acuérdense que puerta de la casa o puerta de la cocina. Creo que ahora las cocinas ya no llevan puerta. Antes sí. Era muy de moda que tenían esas cocinas que tenían la ventanita, esas puertitas. ¿Te acuerdas, Aida? Ahora ya no tienen puertas. Ahora están todos juntos, ¿no? Puerta de la cocina no es lo mismo que decir puerta de madera, ¿no? Bien. Aunque los dos están, tanto de la cocina como de madera, o decir puerta, la puerta de Aida, ¿no? Porque tenemos varias puertas. Estamos hablando de la puerta de Aida. No es lo mismo, o la puerta de Alcalá, ¿verdad, Fifi? Que yo nada más por la canción la conozco. Entonces, no es lo mismo, o sea, en este caso, los 4 ejemplos o los 3 ejemplos que estoy escribiendo aquí, los determinan al sustantivo puerta. Estoy determinando a un sustantivo. No es lo mismo decir la puerta de la cocina que la puerta de madera o que la puerta de Aida. No es lo mismo, ¿no? Son puertas específicas. Se están especificando, se están determinando a esas puertas. El genitivo, entonces, es un especificador de un sustantivo. Ahora, ¿qué es el acusativo? El acusativo va a ser un especificador también, un caso determinante también, pero del verbo, del significado del verbo, ¿sí? Por eso aquí, si digo yo conduzco, pues el verbo conducir, pensando en el primer verbo, el verbo conducir puede tener un sentido intransitivo porque yo puedo indicar que conduzco, ¿no? La facultad de conducir, puedo conducir, yo conduzco. Aunque ahí se está sobreentendiendo, sería una construcción absoluta, porque conduzco qué, ¿no? O sea, cuando decimos, si yo te preguntara, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿sabes conducir? Nosotros relacionamos el conducir con manejar, ¿no? Con manejar un automóvil, un carro, un coche. Nosotros lo relacionamos inmediatamente con esto. Aunque hay conductores de trenes y hay conductores de aviones, que en este caso ya ya se especifica un nombre propio para esos tipos de conductores, lo relacionamos con manejar alguna máquina, ¿no? Alguna máquina. Dicen aquí en el norte de México, muebles, a los automóviles también les llaman muebles en tanto que se mueven, ¿no? Es bien curioso porque yo relacionaba la palabra mueble con algo que está fijo en una casa y no, un mueble es que se puede mover, ¿no? Entonces, a los carros, fíjate Aida, qué curioso, no sé si tú sabías que les llaman muebles, por ejemplo, en Chihuahua les llaman muebles a los autos, ¿no? Entonces, el verbo conducir está relacionado con pero puede ser transitivo o con un carro, pues, en el caso de nosotros. Pero si digo, Aida, ¿conduces? No, no sé manejar. No, que si conduces, tú me dices, ¿qué? Que si conduzco, ¿qué? Entonces todavía falta especificar qué.
O sea, se conduce algo, ¿no? Entonces sería algo, o se conduce a alguien, ¿no? Entonces, para eso tengo el verbo hago, agis, agere, egi, actum. Bien, entonces, recuerden, gracias a esto nosotros vamos a ver nuevamente que la, el objeto directo, que es el que ahora, ya el sujeto lo escribimos en azul, que el objeto directo, que es el que ahora escribimos en color morado, es el elemento que va a complementar el significado del verbo. Entonces, nosotros, ahorita, hace un rato les llamamos actantes argumentos. ¿Qué argumentos ahora necesita la transitividad? Es decir, una oración transitiva, un sujeto que está relacionado con el verbo y un objeto directo, ¿sí? Ludo, a propósito de lo que me comentaste en la mañana en un mensaje, que me comentabas la posibilidad de que trabajáramos algún texto en específico. Sí, sí. En caso de que tú quisieras, de que tú revisando algún texto, Ludo, Ujú. encontraras alguna oración. Estamos ahorita hablando, si te fijas ahorita, ya voy a introducir, ya me voy a introducir en Ujú. esta cuestión que se llama subordinación. Ahorita voy a empezar, ¿no? A ver si me da tiempo, a ver si nos da tiempo en en esta clase, en este momento. Sí. Pero con las oraciones copulativas no lo vimos. Pero en caso de que hubiera en esos textos que tú empiezas a leer por recomendación de algún otro profe, tú encontraras oraciones que se adecuen a o que sean de la categoría de la transitividad, a las cuales se les llama oraciones transitivas, pues nos las Sí. compartes, Ludo. Y entonces, así Sí, como seguro. lo tenemos aquí, fíjate, pero ya en forma de oraciones, o sea, ya Sí, sí. como ejemplos. Y sabes qué, Ludo, lo podemos escribir aquí en este espacio que tenemos libre. Y esto que le estoy comentando, Ludo, a todos los demás. Yo, por ejemplo, Ok. tendré muchos ejemplos de los que ha puesto Fifi para poner acá. Incluso de las traducciones que hace Fifi, de las traducciones inversas. Si nos permites, Fifi, podemos también poner como ejemplos tus traducciones, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, gracias, Fifi. Entonces, fíjense, ya en esta lista en donde están en donde tenemos esta lista de verbos, Aida, por ejemplo, ¿cómo lo voy a escribir? Tengo el verbo aperio, aperis, voy a hacerlo un poquito más grande, no sé cómo estén ustedes de sus ojitos. Aida, ¿estás desde el telefonito ahorita? ¿O si estás en una compu? Sí, Ah, profesora, qué estoy en bueno, una compu, qué me bueno, la Aida. prestaron. Ay, qué bueno, Aida, me da mucho gusto, me da mucho Sí, gusto, maestra, gracias. me da Muchas mucho gusto. gracias, profesora. Entonces, de todas maneras lo hago un poquito más grande para que no no se nos canse la vista. Entonces, Sí, aperio, maestra. aperis, aperire, aperui, apertum. La traducción es abrir, pero fíjense ahora cómo la escribo delante. La escribo yo, como sujeto en primera persona, abro, ¿y qué abro? Abro algo. Entonces, lo que abro pues puede ser, abro una puerta, abro un curso, abro un regalo, abro la tienda, no sé. Lo que abro, entonces, va a ser el objeto directo. Entonces, recuerden, en acusativo. Entonces, recuerden, el objeto directo como el determinante de la acción. No es lo mismo abrir una puerta que abrir un curso. En este sentido, inaugurar pudiera ser que abrir una lata o abrir un regalo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ya el sentido de abrir tiene una cierta especificación. Por lo tanto, en ese sentido es que decimos que el objeto directo sería como el determinante o especificador, ajá, el determinante del verbo. Lo que el genitivo es al sustantivo, el acusativo es al verbo y a eso le llamamos transitividad. ¿Ah? Bien.
muy bien. Sí, muy bien, Ludo. Al verbo se le hace la pregunta ¿qué? Muy bien, Ludo. ¿Qué tomo, qué abro, qué conduzco? Muy bien. Aunque a veces también se le hace la pregunta ¿qué o a quién? ¿Sí? No, no entiendo. Ah, no se dice se me cayó la conexión. Fifi, se te cayó la conexión, Fifi. Sí, es que lo último que he oído es que me preguntaba si podía tomar mis traducciones. Supongo Ah, sí, Fifi, que sí, que se refiere a las que yo pongo en el Facebook. a las que pones en el Facebook, Fifi, exactamente. Y a las que luego nos Pero vas porque vamos a compartiendo. hacer ejercicio. Me Pero refiero ¿por qué quiero hacer eso? no, a lo que me refiero, Fifi, a ver si, porque te estoy escuchando un poquito cortada, a lo que me refiero es que, por ejemplo, oraciones simples, ahorita vamos a introducirnos al estudio de las oraciones ya complejas. Ahorita estoy con oraciones simples, ¿no? Pero en el caso de sean simples o sean complejas, le decía a Ludo, porque en la mañana Ludo me comentaba que algún profesor les había recomendado alguna base de datos, creo que más bien era la del Scriptorum, ¿no, Ludo? Algunos textos de la colección del Scriptorum. Creo que les dio esa página, esa dirección electrónica, esa liga. Entonces me decía Ludo que por qué no traducíamos o veíamos algún texto de estos. Y le digo, mira, Ludo, ahorita vamos a seguir el semestre como lo tengo planeado por esos temas, porque en un texto, pues, intervienen muchos temas que a lo mejor todavía no vemos, pueden estar un poquito avanzados, entonces, que haría parecer, esto no te lo dije, Ludo, pero haría parecer o desesperar a algunos. A lo mejor para Sí, Fifi no habría problema, a lo mejor para ti no habría tiene problema, razón. pero para algunos sí pudiera parecer, pudiera dar esa apariencia incluso como de desorganización de los temas, ¿no? Entonces, lo que yo le proponía a Ludo es que si él ya ha trabajado o se da la tarea de leer algunos de estos textos, algunas referencias, pues vaya adecuando lo que lee como ejemplo de este tipo de oraciones que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, alguna oración copulativa en donde ya hay genitivos, ¿no? O algún tipo de genitivo, no en oración copulativa, pero alguna oración en donde aparezca un genitivo, por ejemplo, un partitivo, o un genitivo de materia, o un dativo posesivo. Entonces, si Ludo, entre su material, puede decir, encontré esta oración con genitivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de genitivo sería? Bueno, es un genitivo aposicional. Lo ponemos como ejemplo de genitivo aposicional. Lo mismo, Fifi, en tus traducciones, luego podemos ver las traducciones que haces y podríamos decir, muy bien, aparte de disfrutar el ejercicio que haces, Fifi, podríamos decir, muy bien, esta traducción que hizo Fifi se adecua, es una oración transitiva o es una oración copulativa, pero una oración copulativa no con predicado nominal, sino con un complemento, verbo ser, pero complemento circunstancial. En ese sentido, Fifi, te comentaba si pudiéramos, si los muchachos, en el momento en que tú nos compartes esto, porque a veces no nada más lo pones en Facebook, sino nos lo compartes en el WhatsApp, aquí en nuestro grupo. Entonces, si fuera el caso, pudiéramos completar aquí, Fifi, citándote, ¿no? Con eh, como ejemplo. Eso era, Fifi, eso era. Sí, sí, sin ningún problema. Y de hecho yo los pongo en el Facebook que lo puedan utilizar todas las personas que están estudiando latín. Gracias, Fifi. Eso es muy, muy, este,
Eso es muy bonito de tu parte, la verdad, porque es material que tú estás trabajando y que bien pudieras publicar en algún momento, pero lo haces para que todos podamos. Pero que podemos, en alguna clase sí que podemos intercalar uno de los textos, porque hay algunos que son, bueno, los que escribo yo de mi propia autoría, son bastante sencillos, muy básicos. Creo que los compañeros no van a tener ningún problema a la hora de entenderlo. Más si Exacto. ponemos la imagen que pone siempre la obra de arte, sirve también como Qué referencia para bonito, poder entender. claro. No, hombre, es un trabajal el que haces, Fifi. Un trabajal. Ahí se ve que no nada más eres hispanista, latinista, sino aparte que eres estudiosa del arte, que lo sabemos, que lo sabemos. Que estudiaste Sí. arte, ¿no, Fifi? Ujú. Ahora estudio historia del arte, Sí, 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 ahora en la UNED. sí, sí, sí. Lo sabemos, Fifi. No, sí, es un trabajo impresionante porque esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas Sí, gracias, pero yo Fifi. creo que ya pronto lo dejo. No, Fifi, Ya pronto abandono. ya pronto lo dejas en cuanto a que terminas. Ya estoy cansada. Estás cansadita, Fifi. Ay, no escuché muy bien a Fifi, pero bueno, sí, yo te comprendo, Fifi. Créeme que te comprendo. Queridos, ay, Fifi, ánimo, ánimo, Fifi. Creo que está mi conexión, ahorita me acaban de que decir que está muy inestable. Siempre ha estado inestable, pero bueno, está más inestable que yo esa conexión. Ahora, entonces, el verbo capio, Aida, capio, capis, capere, kepi, captum. Entonces, de nuevo, yo tomo, que puedo tomar algo. Fíjate, aquí, Ludo, a la pregunta que hacías es ¿qué tomo o a quién tomo? O sea, que puede ser Ah, la pregunta ¿qué o a quién? En el sentido perfecto. de una cosa o una persona, ¿sí? Ok. Y ahora, en el sentido de tomo a alguien, acuérdate que luego cambia el sentido a el verbo capturar. Capturo algo o capturo a alguien. Creo que más Ujú, bien no sé si se capturan las cosas, pero se capturan a las personas, ¿no? Capturo a alguien, capturo algo, ujú. capturo algo. Ujú. Sí, está bien. Está Bueno, bien, gracias. ¿sí, Ludo? Ahora, por No, ejemplo, de nuevo, con el verbo creo, creas, creare, creavi, creatum, tengo yo procreo algo. ¿Y por qué no? Procreo o creo a alguien. ¿Ah? mm, Entonces, fíjate, Aida. Ahora me refiero a Aida porque es la que tengo aquí cerquita. Ah, Graciela también tiene su camarita ahí. A Graciela también la veo ahí. Entonces, fíjense bien, le llamábamos a este tipo de elementos necesarios para que se realice la acción de capturar. Los elementos necesarios es quién, si digo capturo, quién, yo, y qué, el objeto directo. Si digo por qué capturo, Aida, o para qué lo capturo, o cuándo lo capturo, o de dónde, todos estos ya es información extra a la acción de capturar. O sea, para realizar la acción de capturar, lo importante es quién captura y lo que se captura, ¿no? Nada más para poder capturar. Si yo estoy sola en un lugar, solita, no hay nada ni nadie ahí, y quiero realizar la acción de capturar, no la puedo realizar si no hay algo que yo agarre, que yo retenga. ¿Sí me explicó? A esos elementos necesarios para que se realicen las acciones verbales se les llaman argumentos o actantes. Ajá. Por lo tanto, ¿qué actantes requiere una oración transitiva? Un sujeto y un objeto directo. En las copulativas era un sujeto y un predicado nominal. Aquí ya va a entrar en juego nominativo y acusativo, ¿vale? Ahora, lo mismo va con todos los verbos, fíjense bien. Devoro, devoras, devorare, devoravi, devoratum. Yo devoro algo. Quizá en mitología devoro a alguien, ¿no? O de alguien devora a alguien. Dispergo, dispergis, dispergere, dispersi, dispersum. Yo disperso algo. Duco, ducis, ducere, duxi, ductum. Igual que el hago,
llevo, ajá, conduzco o guío a alguien. Edo, edis, edere, es el verbo comer, que puede ser edis o puede ser la segunda persona, el verbo, el equivalente al verbo sum es. Ajá. Edere, o por eso aquí también tengo ese. El verbo comer en presente va va a utilizar, va a emplear también las formas del verbo ser. A eso se le llama supletivismo, ¿no? Entonces, puede ser edis o puede ser es, puede ser edere o puede ser ese, en presente, ¿vale? En presente. Entonces aquí yo como algo, ¿no? Puede ser, les decía, puede ser que algunos verbos únicamente tengan sujeto y el verbo mismo, o sea, que actúen como verbos intransitivos, sobre todo cuando son facultativos, ¿no? Yo como, yo también como, yo también como, o sea, podemos comer, en el sentido de comer. Bien, pero cuando especificamos lo que se come, entonces ya adquiere, acuérdense, lo que se come como un especificador de la acción del verbo, no de la acción, vamos a decir, de la semántica del verbo mismo, entonces ya va a actuar como verbo transitivo que necesita el objeto directo. Educo, educas, educare, educavi, educatum. Educo a alguien. Porque el verbo de educo, de la tercera, fíjense, poquito en primera persona, puede ser por primera o por tercera, ya la segunda persona y el infinitivo me va a decir si es de primera conjugación o de tercera. Eduquis, educere, eduxi y eductum. Hago salir a alguien. El verbo elaboro, elaboras, elaborare, elaboravi, elaboratum, elaboro algo. El verbo emito, emitis, emitere, emisi, emisum. Yo dejo ir algo o dejo ir a alguien. Y así con todos los verbos, ¿no? Facio, facis, facere, feci, factum, hago algo. El verbo alabo. Laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum, alabo algo o alabo a alguien. El verbo leer, leo algo. El verbo sacrificar, sacrifico algo o sacrifico a alguien. Fíjense, entonces, que ahorita lo que estamos leyendo en la traducción es el sujeto y el objeto directo. Esos son los dos actantes necesarios. Muevo algo, muevo a alguien. El verbo palpare. Toco con la mano algo o toco con la mano a alguien. Palpo, decimos luego, ¿no? Arruino algo o arruino a alguien. Pongo algo, coloco algo. El verbo produco. Conduzco algo, conduzco a alguien. Compuesto del verbo ducere. El verbo rapio. Arrastro algo o arrastro a alguien. Me llevo algo o me llevo a alguien en ese mismo contexto. El verbo requipere. Requipio, requipere. Saco algo o saco a alguien. El verbo reclinare. Reclino o recuesto algo, recuesto a alguien, reclino a alguien. El verbo salutare. Saludo a alguien. Salvuare. Salvo. Salvo algo o salvo a alguien. Studio. Estudio algo. El verbo sumo. Elijo algo. Asumo algo. Tene o tenes tenere. Cargo algo. El verbo huigilo, huigilas, huigilare. Vigilo algo o vigilo a alguien.
Sí, Fifi. Sí, sí, sí lo tenemos ahí. Luego tengo el verbo vocare, voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum. Y fíjense con los mismos colores con los que vamos a estar analizando. Llamo a alguien. ¿Sí? Aquí nada más les puse un ejemplo, pero aquí en la próxima clase voy a llenarles de ejemplo. No sé qué pasó, aquí no lo tengo. Lo voy a actualizar. Amori finem tempus, non animus facit. Entonces sería como amori, finem tempus facit, non animus facit. Entonces, facit es el verbo y vamos a ver que ese verbo lo está compartiendo las dos oraciones que están coordinadas, que están yuxtapuestas, no hay conjunción entre ellas. Por un lado dice facit, finem, y el otro dice facit, facit finem, un non facit, uno facit y otro non facit. Uno dice pone fin y la otra no pone fin, ¿no? Entonces, el tiempo es el que pone fin. Aquí está el objeto. Aquí tengo mi objeto, aquí es el objeto directo, el que me está diciendo que es el fin. Poner fin, no poner algo, poner fin como terminar. Sujeto, tempus, en la primera oración. En la segunda oración, non animus, ponen fecit. Entonces, aquí tengo facit finem. Ahora sí, animus. No, animus, ¿cómo? Disculpen ustedes, me confundí acá en el color. Tempus facit finem. Animus non facit. Y se están sobreentendiendo. En las dos oraciones se sobreentiende amori finem y el verbo. ¿Sí te fijas, Aida? Amori finem, lo vamos a ordenar. Tempus, facit, finem, amori. Siguiente oración. Animus, non facit, finem, amori. Por lo tanto, el tiempo es el que pone fin al amor, no el ánimo. El ánimo, si lo queremos con todas sus palabras, el ánimo no pone fin al amor. El tiempo, no el ánimo. ¿Vale? Entonces, fíjense, con estas oraciones, con estos verbos, aquí tenemos una lista de aquellos verbos que necesitan por su significado, ahora ya entramos en cuestiones también de semántica del verbo, por su significado, necesitan de otro elemento. Ese otro elemento se llama ¿cómo? Se llama objeto directo, que es el que estamos escribiendo en color morado. Pero, fíjense muy bien, voy a hacer un poquito más pequeño esto. Ahorita lo vuelvo a agrandar. Dentro de la clasificación o de la tipología de los verbos transitivos, va a haber una subdivisión. Y entonces vamos a empezar a ver otros tipos de verbos transitivos que se subdividen, ¿sí? Por ejemplo, ya habíamos visto el verbo hago, ya habíamos visto el verbo hago en cuanto a conducir, ¿sí? Pero vamos a tener algunos significados, y voy a hablar de significados. Esta es la razón, Aida, por la que luego, esta es la razón, Graciela, ahorita que están ahí mis niñas en cámara y las demás niñas están detrás de cámara, y niños, perdonen, Malcu, perdonen, Elías, perdonen, Ludo, ya te estoy diciendo niña, perdón. Esta es la razón por la que luego en el diccionario
para un solo verbo aparecen distintos significados, ¿sí, Aida? Lo primero es considerar que algunos verbos pueden tener un valor transitivo o intransitivo, pero habrá algunos verbos que tengan un valor absoluto. A veces nosotros a estos valores absolutos, creo que los distinguimos también de los valores etimológicos, ¿no? Absolutos o etimológicos. Por ejemplo, el verbo comer, ¿no? Como comida. O sea que en el mismo verbo, o sea, no se dice que el verbo comer no se clasifica en tanto que un verbo facultativo, o también tengo la facultad de comer, puedo comer, no como algo, sino puedo comer. Hay personas que no pueden comer, ¿no? En cuanto a las facultades, ¿sí? En cuanto a su salud. Pero hay verbos que cuando yo les digo, ya comí, ya comieron, pues naturalmente que pienso que lo que comen es comida. Entonces a esa transitividad se le llama absoluta. O sea que en el verbo mismo ya está sobreentendido el objeto directo. Por eso aquí en la traducción, ¿sí? Les pongo el verbo subrayado en color rojo y entre corchetes les pongo que, por ejemplo, ya si el diccionario en la construcción, por ejemplo, de hago vitam, entonces conduzco la vida, pues eso puede cambiar el significado de conduzco la vida a vivo. Y entonces ya no voy a traducir vivo la vida. O sea, ya en ese sentido, yo pudiera estar cambiando de una traducción de verbo transitivo, pudiera decir, la estoy pasando al traducirlo a vivo, lo estoy pasando intransitivo. No, más bien se le sigue llamando a esto transitividad, pero absoluta. O sea, que en el mismo verbo se sobreentiende, el mismo sentido del verbo va a sobreentender el objeto directo, ¿no? A esto le vamos a llamar transitividad absoluta. ¿Sí? Y fíjense, lo mismo pasa para el verbo apelo. Es que, por ejemplo, el verbo apelo me dice en el diccionario que una de las acepciones o la primera acepción es la de nombrar, la de llamar, ¿no? Pero entre otras acepciones está también el verbo de atacar, ¿no? Sobre todo verbos que tienen que ver con la navegación, ¿no? Verbos que tienen que ver, sentidos que tienen que ver con la navegación. Y en ese sentido, cuando digo ataco, se habla de la navegación y entonces lo que ataco, pues no ataco a una persona, sino ataco una nave. Ajá. Entonces, al decir ataco, ya no voy a decir ataco la nave, es en una batalla naval. Entonces, lo que se ataca son como que sentidos muy específicos, muy concretos. El verbo apelare puede tener un sentido, entonces, un valor absoluto, de transitividad absoluta. Fíjense, lo mismo aquí, déjenme ver. Ajá, lo mismo en el sentido de embarcarse. Quizá aquí es más claro el sentido, ¿no? De embarcar. Porque cuando decimos ya embarqué, lo mismo en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto cuando vamos a viajar decimos ya abordé, ¿no? Es subir al avión, ¿no? Pero no decimos embarqué el avión, perdón, ya, ¿cómo les dije? Ya se me fue el verbo. No es embarcar, sino ya, ay, abordé, ¿no? No es abordé el avión, aún siendo el ya abordé una acción transitiva, omitimos el objeto directo. A veces se omite, ¿por qué? Se omite porque ya se sobreentiende en el mismo verbo, ¿no? Bien. Bien, entonces embarco la nave. Ahora fíjense, el verbo moverse también puede tener un sentido de alejarse, moverse de alejarse. Muévete, como vete. Creo que nosotros también en español
A veces este imperativo, cuando le dices a alguien muévete, también puede tener un sentido de aléjate, vete, ¿no? Muévete, no que se mueva realmente, ¿no? Y entonces aquí vamos a decir parto, pero está relacionado justamente con, son sentidos, en el caso del latín, sentidos de qué? Sentidos de guerra, ¿no? De un campamento. Entonces me alejo, pero ¿de dónde? Me alejo del campamento. ¿Ah? Entonces, hay algunos verbos, el diccionario mismo me lo va a decir, hay algunos verbos que van a tener ese sentido, ese valor. Ay, esperen, es que no encontraba mis. Ay, ¿cómo es posible que yo tenga alergia y no traiga Kleenex? No es posible. Bueno, me van a tener que oír media rara, así dole. Perdón. Un sentido absoluto. Entonces, a estos les llamamos transitivos absolutos. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, Aníbal ex hibernis movit. Verbo. Vemos el verbo que está en qué persona. Vemos que el verbo está por la T, es un verbo que está en tercera persona. Debe tener un sujeto. El sujeto va a ser Aníbal. Y tengo por la preposición, acuérdense, siempre que tenga una preposición, esto va a ser un complemento circunstancial. Entonces, fíjense, partió, o podríamos decir, Aníbal partió o se movió, podemos decir en invierno, ¿no? Por el invierno, ¿no? Del invierno. Pero aquí se sobreentiende del campamento, moverse como en cuanto a moverse de, alejarse del campamento. O sea que el verbo movit tiene una acepción absoluta que implica que implica tanto el verbo como el objeto directo. ¿Mm? Bien. Filius parvus Pompei intra breve spatium ovit. Entonces, ovit, tengo el verbo terminado en T nuevamente. Bien. Tercera persona, voy a tener mi sujeto, Filius parvus. Ahí hay un genitivo. ¿De qué tipo es ese genitivo? De parentesco, de nombre de persona, Pompei. Aquí nada, aquí sí dice filius, ¿no? Incluso por el mismo contexto, sí se ve que ese es un genitivo de persona, un genitivo de parentesco. Ajá. Bien. Murió. Ovid. ¿Cómo quedaría cómo quedaría el sentido? Déjenme ver ahora aquí. ¿Cómo estaba el sentido, absoluto? Porque ya déjenme, voy a ir al diccionario, muchachos. Sí, muy bien, Ludo. Gracias, Ludo. Gracias por compartirlo con Fifi. Déjenme ver. Voy al verbo. Vamos al verbo.
Ya lo tenía resuelto, Graciela, y se me olvidó, ¿eh? Esto no me pasa. Me pasé, acá está. Sí, ir hacia, ir al encuentro. Luego significa morir, ponerse, como fue hacia, murió. Fue hacia, ay, Ludo, tú muy cómodo y nosotros acá sufriendo. Cuando les comparto la pantalla y yo abro el chat, ¿se ve también el chat o no? ¿No, Graciela? ¿Ahí no se ve? ¿Que lo tengo abierto? Ah, mira, es bueno saberlo, porque qué tal que Sí, de hecho, no se ve. no se ve, ¿verdad? O sea, ahí Ujú. lo tengo en medio de la página y no se ve. Ah, qué bueno. Porque qué tal que luego me mandan mensajes nada más a mí y ya los evidencié. Luego Ludo manda chistes durante la clase, por eso digo, ay, Ludo. Ajá. Entonces, fue hacia en un breve espacio de tiempo. Aquí como estoy considerando el intra, déjenme ver cómo lo estaba, como un adverbio. No olviden traer también, tener a la mano su diccionario para cuando, ahorita les estoy dando los ejemplos con las traducciones, pero en el caso de que ya vayamos a traducir, tener a la mano su diccionario, ¿vale? Acuérdense que el uso del diccionario poco a poco es el que me va a dar la posibilidad de que repase vocabulario en los textos, ¿vale? Déjenme ver, adentro. Fue hacia. Ay, ya me pasé. Hacia adentro. Déjenme ver como adverbio. Fue hacia los límites de, hacia adentro, antes del alma. Bien. Entonces, el verbo obvio como ir hacia dentro. Entonces, ya tiene un sentido, cuando lo traduzco, ir hacia adentro o al interior, adquiere el sentido, el diccionario mismo me va a dar el sentido de la traducción absoluta como morir. Entonces, aun cuando tenga un complemento hacia los lugares internos, fue hacia los adentros, es que también puede ser una prepo, fue hacia hacia los lugares de abajo, de dentro, ¿no?
Entonces, aun cuando en la construcción, fíjense bien, haya un objeto directo, a veces vamos a omitir ese objeto directo, lo vamos a omitir. ¿Por qué? Porque ya el sentido del verbo lo está absorbiendo, lo está asumiendo. Ajá. Por eso aquí se traduce como murió. Murió y tenemos un acusativo de tiempo, en un breve espacio, en poco tiempo. ¿Mm? Entonces, dentro de la transitividad, acuérdense que la transitividad va a ser aquellos verbos que requieren sujeto y objeto directo. Voy a encontrar la subdivisión de los transitivos absolutos, valores absolutos, en donde el sentido del verbo absorbe al objeto directo y parecen como verbos intransitivos en la traducción, como verbos intransitivos, aunque en en el texto puede estar presente o no un objeto directo, ¿no? Ahora, murió, fue hacia. No sé si más bien este está tomado como preposición. Déjenme revisar bien esta traducción. Un transitivo causativo, fíjense bien, ¿eh? Y creo que aquí en el causativo es en donde nos vamos a quedar. Entonces, ya entendimos cuáles son los absolutos. Ahora, los causativos son aquellos verbos en los que el sujeto no es el que realiza la acción, sino hace que otro la realice. Por ejemplo, el verbo arqueso, arquesis, arquesere, arquesiui, arquesitum significa no venir, sino hacer venir. Hace que otro más realice la acción. Por lo tanto, parece como una perífrasis, es una perífrasis que significa hacer venir, el verbo arqueso. El verbo hago huir, aquí es más bien hago huir. Ahora, el verbo fugo, fugas, fugare, tiene el sentido causativo no de huir, sino de hacer huir. Fíjense. Los causativos no son los que realizan la acción, sino ordenan o hacen que otro realice la acción. Hago huir a alguien. El verbo introducere, introduco, introduquis, introducere, introduxi, introductum, no es el verbo entrar ni introducir. Sí, introduzco. Hago entrar a alguien. Fíjense, ahí tengo la perífrasis. Hacer entrar, hacer huir, hacer venir. Eso se les llaman causativos. El verbo reuoco, reuocas, reuocare, reuocavi, reuocavi, reuocatum, es hacer volver algo o hacer volver a alguien. Y el verbo volvo, volvo, volvis, volvere, volvi. Es que este verbo es bien curioso porque volvi, no es volui. Fíjense, hay que distinguir aquí entre el verbo en la pronunciación, entre el verbo volui, de querer, volui, en donde la esta segunda si yo lo escribiera con esa U latina, si yo lo escribiera en mayúsculas, pues puede ser con mayúsculas, así con la grafía de la U como V, puedo leerlo Wolwi o Wolwi. Entonces, si la
Wolui. Si es el verbo de wolwo, volvere, tiene ¿cuántas sílabas? Wolwi. ¿Cuántas sílabas? Wolwi. Wolwi. 2 sílabas, el perfecto. Wolwi. Si es del verbo querer, es volui. Volui. 3 sílabas. ¿Se fijaron? Una pequeña minucia ahí nada más para distinguirlo. Es bisílabo aquí entonces. Volui. Volver. No es el verbo volver, es el verbo hacer volver algo o hacer volver a alguien. Esto nada más ahorita que lo vi escrito dije, no confundirlo. Bien. Y entonces vamos a ver en los ejemplos. Vamos a ver en los ejemplos. Aquí tengo 2 oraciones imperativas. Curre, arquese. Curre, arquese, no es trae. Sí, es que es trae, haz venir a la partera. Como verbo, un sentido, entonces acuérdense, un sentido transitivo pero causativo. Déjenme ver el verbo arqueso. Voy al diccionario nuevamente, ¿eh? Arqueso. Déjenme ver si aparte del causativo tiene un sentido transitivo normal. Ajá. Esto, acá está. Llamar. Sí, haz venir. Tanto en el sentido de llamar como de hacer venir es sentido causativo. Citar. Cita a la partera, haz venir. Llama. Trae. Aun cuando está dándola, haz traer. No trae tú, sino haz traer, procura. Sí, sí, son sentidos, en general, si se fijan, son sentidos causativos, ¿no? Haz venir a la partera. Calenus se importum recipti. Navesque omnes revocat. Ahí está el verbo revocat. Creo que es recipit, no recipit. Ahí. Caleno, verbos, recipit. Y revocat. Los 2 verbos, ¿cómo están relacionados? En el primer caso, los 2 verbos, los 2 imperativos, están separados por medio de la coma. O sea, entre ellos no hay nexo, no hay conjunción. Acuérdense que a eso se le llama, se le llama yuxtaposición. En el caso de el verbo recipit y revocat, están unidos mediante la conjunción que, ¿no? Entonces es como si dijera calenus se importam recipit et naues omnes revocat. Entonces, ¿quién? Caleno, y tengo el buen Caleno, que se refugia en el puerto. ¿Refugia a quién? Aquí es una idea. Aquí tengo una idea de reflexiva, así mismo. Se refugia. ¿Refugia a quién? A sí mismo. ¿En dónde se refugia? En el puerto. Y revocat. Hace volver todas las naves. Esto el mismo y esto como mi objeto directo.
Entonces, antes de entrar en otro tipo de subdivisión de la transitividad, ya de la transitividad que implicará oraciones o tiempos relativos, les hablaré de los tiempos relativos. Tenemos estas dos subdivisiones, estas dos divisiones de los verbos intransitivos en verbos absolutos, significado transitividad absoluta y transitividad causativa, que siguen siendo oraciones simples, ¿no? El próximo viernes vamos a empezar a hablar ya de la subordinación, ¿vale? Entonces, nos quedamos hasta aquí, muchachos. Dejo de grabar. A ver si ya aquí dejo de grabar.